un pantallazo bastante general de cuestiones de Alfonsín para empezar a entender por qué llegaba, quién era. Vimos acá, si yo no me equivoco, como las campañas esas electorales, que pudieran ver como la diferencia con Italo Luder, la reconciliación, bla, bla, bla. Y si no me equivoco, y no sé si llegamos a tanto, pero entiendo que sí, llegamos a la idea de democracia boba. ¿No llegamos a la idea de democracia boba? Bien, bien, buen dato entonces. A ver, en algún momento de esas 2 o 3 páginas que ustedes tenían que leer, no para hoy, sino para la vez anterior, Romero caracteriza la gestión de Alfonsín con un término que es medio, no es confuso, pero es como muy simplón, pero nos sirve bastante. Fíjense que en la página 100, ya les digo, 277, no siento nada, 277, para aquel que esté con texto o con lo que sea, dice, Sí. bla, 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 tipo, no sé, pensemos como 8 o 9 renglones para abajo. Dice, mucho más, aún que los gobernantes, la civilidad vivió la euforia y la ilusión de la democracia, poderosa y boba a la vez. Con estos respaldos, en cierto sentido fuerte y en otros débiles, el presidente debía elegir entre gobernar activamente, tensando la acción de la civilidad, bla, bla, bla. Bien, a ver. Me interesa que intentemos explicar qué es lo que entiende Romero por concepto de democracia boba, y eventualmente sobre eso después laburamos. Digo, vemos si llegamos a la parte de Fuerzas Armadas, que era objetivamente hacia donde deberíamos ir hoy. A ver, aquel que haya leído, cuando uno encuentra la gestión de Alfonsín llegando con ese nivel de consenso, con ese nivel de gente, con ese nivel de respaldo en las calles incluso, debería llamar la atención que Romero lo defina como democracia boba. ¿Qué es democracia boba? ¿Qué les suena a ustedes o qué les sonó cuando lo leyeron? ¿Qué entendieron? ¿A qué era medio? A ver, dale, Juli, perdón. No, dale. No, que era medio un concepto como que tenían una democracia, pero de alguna manera era como medio al Pepe, por no decir. No, al Pepe no, al Pepe no, nadie va a decir Yo creo que en el iba sentido como con el entusiasmo de la vuelta a la democracia y quizá había cosas, claro, la ilusión, y quizá había cosas que no se le prestaba tanta atención como debería. Bien, esa ¿ejemplo? expectativa, como que ejemplo, la economía. Sociedad, claro, pensaba que la democracia era la solución a todos los problemas, cuando en realidad no, como que buscaban que la respuesta a todos los problemas era la democracia, y Sí, si bien la era en una parte, pero no era completa. Sí, coincido. Hay como una nueva, yo creo, un enamoramiento bastante grande por parte de gran parte de la población argentina que seriamente revaloriza la democracia, pero que la revaloriza en función de esos 7 años que han pasado, que han sido como tan tortuosos. Sí, en ese sentido estamos de acuerdo. A ver, si uno pensara la gestión de Alfonsín, porque el concepto de democracia boba nos tiene que llevar a como un rasgo como particularmente de su gestión, ¿no? O sea, el concepto lo que está intentando definir es justamente las características de la gestión del tipo. Es político el concepto. Lo que el tipo te dice es, a ver, Alfonsín tiene un enorme nivel de respaldo, que eso es lo que lo hace sumamente como interesante, incluso como gestión. Digo, si hay algo que no podemos perder con Alfonsín, sobre todo al principio, es ese nivel de respaldo que a lo largo de todo el capítulo Romero lo va a llamar como la civilidad, o sea, la población civil respaldando a full a este tipo con ese discurso como de tanta integración. Ahora, con ese nivel de respaldo social, uno debería pensar que el presidente radical tiene un nivel de accionar libre, es decir, puede tomar un conjunto de decisiones de manera libre, y que no debería tener grandes dificultades, porque si uno se lo pone a pensar, tiene como mayoría, tiene mayoría representativa, la tiene en elecciones, la tiene también en las calles. Sin embargo, hacia donde focaliza de repente Romero, es, al decirle democracia boba, particularmente el concepto bobo, donde focaliza es en la cuestión de las posibilidades reales de acción. Es decir, tiene mucho respaldo, pero tiene poca posibilidad de accionar,
o por lo menos de Era tocar frágil. ideas. Dale. Era frágil porque lo que explica Romero, por lo que yo entendí, es que si bien las Fuerzas Armadas se corren a un costado con la vuelta de la democracia, siguen estando ahí para presionarlo y pedirle un montón de otras cosas que se realicen de la manera que quieren. No solo eso, sino también, por ejemplo, los senadores, por ejemplo, lo contaba con su apoyo, y sería como una parte importante, porque todas las leyes y todo eso necesita ese apoyo, aunque tenga el apoyo de la población, donde está concentrado el poder político, por ejemplo, en los militares o en las corporaciones sindicales. Ese apoyo es el que le falta, y con ese apoyo es con el que se mueven políticas y con el que se mueven las cosas. Sí, igual yo te voy a decir una cosa. El que tenía en el pueblo igual. ¿Cómo? Perdón. Claro. Que no era apoyo genuino el que tenía, no era que la gente iba por su persona, era más como el concepto de la democracia que se apoyaba. Tal cual. Ojo, porque en el concepto de democracia que apoyaban también podrían haber apoyado a Italo Lude, y sin embargo no lo hicieron, porque ambos son de repente democráticos. Ahora, sí es verdad que una cosa que por ahí nosotros tenemos que lograr, y ahí le estoy respondiendo un poquito a Fiamma, tenemos que lograr como desnaturalizar un par de cosas que nosotros pensamos normales en el 2020. Cuando cuando Romero, dice que Alfonsín no tiene mayoría, y es verdad, no tiene mayoría en el Senado. Romero te lo planta como, bueno, no tiene mayoría en el Senado y es un problema, porque en realidad te obstaculizan todas las leyes. Y en realidad también yo creo que Romero, pero esta es mi interpretación sobre el tipo, no es que lo diga él. Romero también está viciado un poquito por las características de la política argentina. Porque en realidad no debería ser un problema que no seas mayoría en el Senado, porque en el Senado vos deberías poder debatir. Porque esa es la idea original del Senado y del Congreso, Mati. Ahora hago una pregunta, ¿no? Sí. Así como se hicieron elecciones para presidente, en su momento, ¿se hicieron elecciones también para senador y diputado en el mismo año? ¿O fue después? Creería que es el mismo año, porque viste que coincide. Claro. Sí, creería que es el mismo año, no lo corroboré nunca. Pero igualmente, Claro. a ver, aún si vos tuvieses esta noción que uno tiene de decir, tienen minoría. A ver, para mí es sano que el oficialismo de un país tenga minoría en el Senado o en el Congreso, porque te lleva a dialogar. ¿Qué es lo que tiene que pasar en un Congreso? No es que vos tenés que pasar las leyes como, che, son oficialistas, pasamos cualquier cosa que eventualmente está bien. Entonces, yo ahí le doy la razón a Romero, es verdad, tener el Senado en contra es un problema, pero no sé si es el problema que tiene Alfonsín. Me parece que el problema que tiene Alfonsín está como en el conjunto de decisiones que de repente está queriendo tomar sobre un montón de temáticas y que cada vez que acciona o cada vez que hace un pasito para adelante se encuentra con lo que de repente el autor llama a las corporaciones, diferentes corporaciones que le hacen la vida imposible en la práctica al tipo. Y esas corporaciones, Romero trata un par, la verdad es que uno podría ampliarle un poquito más las corporaciones, no sé, el tipo habla de, los militares, que un poco son los que tenían que leer para hoy, podemos plantear la iglesia, de repente la clase que viene podemos ver lo que es todo el debate en torno a divorcio vincular, para ver qué es lo que dicen los senadores ahí. Cuando escuchás los debates sobre divorcio vincular, te reís pero mal, o sea, hay cosas del debate sobre divorcio vincular que decís, no puede ser que digan esto como argumento, y estamos en 1987, o sea, no estamos en 1901. Que también sería preocupante, pero bueno, de última es como muy alejado. Estamos acá nomás, 30 años pasaron. Y obviamente todo lo que tiene que ver con la estructura sindical, ¿no? Digo que no es un dato menor, una estructura sindical peronista que responde todavía al Partido Justicialista y que no está del todo de acuerdo con un montón de políticas económicas del muchacho. Ahora, si bien identifica a tres, obviamente por una cuestión de facilidad, vamos a ir avanzando una por una, porque me parece que es un poco más sencillo y un poco más simple para entender. A ver, ¿entendimos todo el concepto de democracia boba? Una democracia muy fuerte, civilmente respaldada, pero con pocas libertades al momento de gobernar, con serios obstáculos por parte de esas corporaciones. El primer tema que elaboramos, que me parece no es un dato menor, es todo lo que tiene que ver con derechos humanos. O sea, Alfonsín, derechos humanos, y un poco hacia ese lado iba cuando le subí lo que era la experiencia Milgram, y bueno, a ver qué es lo que pueden plantear ustedes. A ver, derechos humanos y Alfonsín, Fuerzas Armadas y Alfonsín. Alguno que haya leído que diga, bueno, a ver, hay varias etapas, hay varias cosas para nombrar. No es lo mismo hablar de Alfonsín y Fuerzas Armadas en el 83-84 que hablar en el 87. ¿Alguno?
Bueno. Dale. O sea, lo que yo rescaté de ese texto, que fue al principio, cuando recién se salió de la dictadura, el tema con las Fuerzas Armadas era especialmente difícil. O sea, yo diría que más difícil que con los sindicatos, por la idea que se tenía alrededor de las Fuerzas Armadas, porque bueno, las tres fuerzas eran las que impartían todo lo que serían los mecanismos de violencia, desapariciones y la tortura, así que como que no estaban muy bien paradas. Pero por el otro lado, los militares decían, bueno, pero yo no tomé las decisiones. Las decisiones como que a mí me las daban y yo las tenía que seguir, porque bueno, nada, la cadena de autoridad. Y así que, o sea, lo que hizo Alfonsín, que no me pareció mal, o sea, qué sé yo, no, pero no me pareció dentro de todo inteligente, fue como que, a partir del juicio, como que hacer unas distinciones. O sea, que eran tres principales, que eran los que eran autoridad y decidían qué torturas implementaban, los que organizaban básicamente, los que seguían esas órdenes y los que estaban en el otro extremo, que seguían esas órdenes pero las abusaban. O sea, y con eso es como que a base de eso ibas a tener la condena y todo eso, y también hubo dos leyes que fueron como que las principales de todo esto, que era la de obediencia impartida, no, obediencia de vida. Obediencia de vida, que era esto que eximía a todos los militares que no habían dado las órdenes, diciendo, bueno, o sea, ellos cumplieron las órdenes, como que lo tenían que hacer y lo hicieron, pero por ahí no querían. Y la otra es la de... La perdí. Ley de punto final. Ah, sí, la ley de punto final. Que no la entendí muy bien, pero eran como que un periodo que les daban, no sé si 2 meses, creo que eran. Sí, 2 meses. En los cuales, como que en ese periodo tenían que estar unas especies de declaraciones, pero medio que me quedé medio perdida en eso. Pero el tema principal de militares yo creo que es o sea, porque acá tienes 3 patas, los militares, el gobierno y la población, y yo creo que ahí está el problema, en la población. Porque había algunos que decían, no, total amnistía, y hay otros que decían, pero ellos torturaron a mi hijo y por ahí desaparecieron a mi familia, así que como que yo creo que el problema con los militares estaba más que nada en la civilidad, como le llama Romero. Sí, estamos de acuerdo. A ver, te hago una pregunta. Si nosotros inauguramos, o por lo menos introducimos para la persona de Alfonsín como un tipo pro derechos humanos, por más que todavía no contextualicemos en este caso como las leyes esas, digo, ¿por qué te parece que, a ver, si vos analizaras como el contenido de esas leyes, ¿a quién favorece? A los militares. A los militares, estamos de acuerdo, digo, no hay dudas de que está favoreciendo a los militares, pero vos decís, pero pará, el tipo está... a ver, tiene un argumento pro derechos humanos como y de castigo en este caso, de juicio y castigo a los tipos. Porque se dio cuenta que se le venían en contra, creo yo. Era como que, y que eran pesados. Sin No lugar era a cualquier. dudas. Sí, eso sin lugar a dudas. A ver, ¿cómo te das cuenta, Mati, vos que lo planteaste, por ahí lo identificaste o cualquier otro? ¿Cómo te das cuenta que se le vienen en contra? O sea, ¿dónde encontramos como ciertas... No había... Yo creo que, si mal no recuerdo, hubo como una especie de marcha, no sé si llamarlo así, en Semana Santa no fue. O sea, eso fue de los militares, no, que se atrincheraron. Ahí está. Claro, bueno. En Campo de Mayo. Se atrincheraron. Ahí está. Y bueno, nada, esa fue la protesta, por así decirlo, de los militares, que también tuvo apoyo de la gente, ¿puede ser? ¿O yo entendí mal? En realidad el apoyo se lo van a dar inmediatamente a Alfonsín. Digo, ahí me parece que tenés una sociedad bastante madura que entendió que la democracia es democracia y con eso no se jode. Ahí tenés como el respaldo de él, incluso en momentos donde en el 87 por ahí no es el mejor momento del radicalismo. Pero bien, vean, por lo menos tenemos el contexto. A ver, una cosa que tenemos que entender. Para comprender la realidad, el contexto, la relación Alfonsín con Fuerzas Armadas, lo primero que hay que ver es esto, que creo que nosotros lo nombramos, pero ahora es el momento aunque sea para identificar un solo artículo. No necesito mucho más que esto. ¿Se ve? Pues está medio chiquito, pero si lo agrando se me va de... Sí, se ve. Bien, a ver, 1983, perdón. Tenemos, en 1982 como empieza a pensarse, obviamente nosotros después de Malvinas tenemos como una certeza clara, estos tipos se van a ir, no les queda mucha opción.
Pero cuando se vayan, obviamente lo que saben, tienen recontra claro que cualquier gobierno democrático posterior va a venir a juzgarlos. Digo. Estamos hablando de tipos que han cometido delitos contra derechos humanos. Entonces, lo que se crea antes de que el proceso obviamente se termine, es esto que se conoce como la ley de autoamnistía o ley de pacificación nacional. Es lo mismo. Ley de autoamnistía lo dice solito. ¿Qué es una amnistía? Aunque el perdón y sacarte las penalizaciones. Tal cual, si se te da una amnistía es porque se te perdona, entonces si es una ley de autoamnistía es porque ellos se autoperdonan, básicamente. No hay mucha explicación. Si se fijan un segundo el artículo 1, lo leo yo porque lo tengo como bien, no está tan grande, pero por lo menos, no sé si ustedes están en computadora o no. Dice, artículo 1, declárese extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivos o finalidad terrorista o subversiva desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982. Bla, no importa. ¿Qué es lo que acaban de hacer estos muchachos? Agarran todo el periodo de la dictadura y que ya como que no tiene validez, ¿no? Esas acciones que cometieron para ser juzgadas. Bien, y desde antes también. Obviamente son finalidad también. Terrorismo como que, Dale. Como que la acción que hice, la represión, fue todo justificada como que era necesario. Tal cual, de hecho, a la par del documento o sea, de esta ley, aparece algo que no importa, es muchísimo más largo, que aparece algo que se llama documento final, que el documento final básicamente es como si ellos se van haciendo un balance, y básicamente lo que te termina quedándole en la idea como re clara es que tenemos que aplaudirlos y agradecerles porque han cuidado los valores de la nación. ¿Estamos? O sea, en realidad admiten que de repente han cometido excesos, pero esos excesos de repente entienden que son excesos como que la misma Constitución se los permite, porque los valores nacionales están en peligro. Ahora, a mí lo que me importa que ustedes miren un segundo, que no me parece un dato menor, es desde cuándo a cuándo quedan extintos los casos potenciales. A ver, ¿por qué te debería llamar la atención? Y esto ya es una interpretación de uno, no tiene que ver con algo que yo haya leído. Porque en 1973, claro, estamos en democracia. Tal cual, pero también a ver. Eso avala lo de la AAA. Exactamente. ¿Sí? Como que lo justifica también, porque la AAA, bueno, yo estoy para el tema de iconografía, es una institución paramilitar que fue avalada por el Estado y también estaba dentro de lo que sería el Plan Cóndor, por lo que yo entendí. Exactamente, a ver, el dato concreto, sí, dale, seguimos. No, era lo mismo, estaba volviendo a repetir. Es que en realidad lo que a mí me parece es interesante que ustedes vean, es que si uno mira esta ley y el espíritu de esta ley, en realidad está buscando complicidad. Porque no es nada más que se salvan militares, se salvan peronistas también con esto. Porque tenés un montón de peronistas que son directamente culpables por todo lo que hayan firmado o admitido cuando estuvo la AAA, porque nunca hay que perder de vista jamás que obviamente el nivel de desaparecidos en proceso es un montón más, pero hay muchísimo desaparecido en contexto democrático. O sea, el proceso solo lo que hace es como recrudecer lo que previamente ya existía. Ahora, lo cierto es que si bien esta ley lo que hace es también generar cierta impunidad dentro de lo que es el peronismo, o sea, dentro de lo que es el peronismo culpable, no estoy pensando en Perón, estoy pensando obviamente en todos los que han estado después. Lo cierto también es que quien gobernó después del proceso y contra todo pronóstico es un radical. Quiere decir que ese radical que viene siendo el tipo que te viene hablando de derechos humanos de manera como muy, muy clara, es difícil que el tipo no haga nada. Por más que obviamente esa ley lo que haga es beneficiar a un montón de sectores peronistas. Claro, porque si hubiese sido peronista, por ahí medio que hacía, no veo lo que hicieron los peronistas. ¿Qué sé yo? Por ahí haría otra cosa. Convengamos que uno obviamente, porque está focalizado ahora en Alfonsín, pero Menem los indulta. ¿Me entendés? O sea, y es un peronista. Mal especie de los peronistas, es un peronista. A ver, ¿a qué voy con esto? Es obvio que cuando Alfonsín llegue, esto que es como esta ley de autoamnistía, que es como una especie de coraza legal que te separa respecto de la posibilidad de ser juzgado, cuando el tipo asume, lo primero que hace es eliminar la ley de autoamnistía. Entonces, al eliminar esa ley, obviamente lo que tenés con Alfonsín es un puñado muy grande de militares que quedan realmente expuestos.
Entonces, la primera parte de Alfonsín es una parte de muchísima, de fe en la democracia, de fe en los derechos humanos y de búsqueda de justicia. No es venganza, es justicia. Murieron tipos, murieron tus hijos, hermanos, amigos, digo, es justicia. Y de la mano de esa justicia, por ahí unas Fuerzas Armadas que mira como con cierto recelo, dice, bueno, a ver hasta dónde llegás. Cuando en 1985 aparezca el juicio de las juntas, y el juicio de las juntas es a todas las juntas que han conformado, esas 4 juntas de gobierno que ha tenido el proceso, las Fuerzas Armadas empiezan como a activarse, es decir, empiezan a darse cuenta que esto no es joda, que en realidad en serio los van a querer como juzgar. Y ahí es cuando a Alfonsín se le empieza a volver bastante complicada la gestión, por lo menos desde el punto de vista, o lo que sea el flanco militar. ¿Por qué se le empieza a volver? Porque obviamente hay un montón de tipos que empiezan a ver posibilidades reales de ser juzgados y en consecuencia empiezan a movilizarse. Y hay un montón de lo que se definen como motines o levantamientos cara pintadas porque literalmente tienen la cara pintada. Digo, muchos tipos que incluso digo, han sido héroes de Malvinas, o sea, tipos que son jóvenes generalmente, muchos de una edad bastante, digo, no sé, 30 y pico de años, y que empiezan a movilizarse frente a este avance puntualmente de la justicia por los casos de ellos. Hay un montón de casos, la realidad es que hay un montón de casos. Yo solamente busqué rápido hoy y me encontré con este, que no es de Alfonsín, es en los 90, esto es hacia Menem, es de los últimos levantamientos que hay. Pero si se fijan, por ejemplo, el alzamiento de la Pintada, Edificio Libertador, Régimen Patricio, en 1990, para que ustedes se den cuenta cuando dice levantamientos a qué se está como haciendo referencia, es cortito, o sea, vamos a una partecita nada más. Para que lo amplío. Uf. Hi, I'm Brett Callen, and in this video, I'm going to show you how anyone can quickly and easily create doodle videos, just like the one you're watching right now. Ahí está. Me voy con esto, digo, porque es todo más o menos similar. A ver, obviamente son cortitos, estamos, digo, son como situados en determinados lugares, digo, pero nunca hay que perder de vista porque es importante tener en cuenta estos levantamientos. Como fuertísimo en el contexto de que se salió de una dictadura y que estén armados tomando lugar, como que es algo súper fuerte cuando la gente acaba de volver a la democracia y está como que aterrorizada por la dictadura de años y años, y que estén ellos con armas, como que yo no creo que en ningún punto ayude a su imagen. No, claramente no. O sea, tampoco sé si les importa mucho. Pensemos que estos tipos, repito, esto es un levantamiento, nunca me acuerdo el nombre, es como medio complicado, el de Menem, digo, pero si uno mira para atrás tenés lo que decía Matías hace rato, tenés levantamientos de Semana Santa, tenés Monte Caseros, tenés un montón de levantamientos en el 86, 87, a ver, que a mí me ayudan a que ustedes comprendan qué es ley de punto final y qué es ley de obediencia de vida. A ver, el levantamiento, así como uno lo mira, y si uno lo mira más desde el 2020, es medio pobretón. O sea, uno en un golpe de Estado imagina nada, una cosa como terrible, no sé, tan fácil como ver un golpe de Estado, no sé, el bombardeo a Plaza de Mayo contra Perón en el 55 y es como, wow, eso es un golpe de Estado que uno imagina cuando dicen golpe de Estado. Cuando uno ve esto, decís, bueno, son un par de militares. Pero a ver, también es verdad que uno lo analiza del 2020. ¿Estamos? O sea, en el 2020 uno sabe que esto sería, a ver, nadie le prestaría atención. Tendría un par de cámaras encima y punto final.
Cuando uno lo posiciona en 1990, en este caso, o 1987 o 1986, esto por ahí lo habíamos dicho un poco en otras clases, a ver, la mentalidad de la sociedad argentina es otra. Porque la sociedad, ¿por qué es otra? ¿En qué sentido es otra? Y porque yo creo, bueno, qué sé yo, ahora estamos como mucho más conscientes de todos estos conceptos. Nosotros hablamos de derechos humanos y si bien en esa época se tenía conciencia, claramente en 30 años aumentó aún más la conciencia. Y digo, en esa época, no te digo que era tal cual. Sí, coincido. Y aparte hay un dato que no es menor, que la sociedad del 87, 88, es una sociedad acostumbrada a que las cosas se resuelvan por golpes de Estado. En realidad, lo vieron en un montón de oportunidades, no es que es algo como decir, dale, hoy dirías, dale, un golpe de Estado, o sea, 40 años de esto. Pero de repente decís... Podía volver a pasar. Podía volver a pasar tranquilamente. En cualquier momento. Porque es una sociedad realmente acostumbrada. A ver, pensemos, desde el 73 para atrás tenemos el 66, tenés un montón de años que te corroboran eso. Entonces, en ese contexto, este tipo de motines o de levantamientos de cara pintadas no son menores. Y lo que te obliga a vos a vos Alfonsín, es a tomar como cartas en el asunto. Porque lo que vos ves en esos motines, si no los resolvés, o si por lo menos no le resolvés la problemática de estos tipos, es que eventualmente tu gobierno puede ser derribado, como han sido derribados tantos otros gobiernos argentinos. Entonces, a lo que voy es, cuando uno lee, o cuando uno mira Ley de Punto Final y Ley de Obediencia de Vida, la realidad es que las dos leyes son bastante complicadas. Porque, de hecho, no es menor que cuando Néstor asume allá 2003 de por medio, el tipo pide perdón. Siempre, nosotros sabemos, por más que no sepan, entiendo que sí saben cosas del kirchnerismo, el kirchnerismo es sumamente pro derechos humanos, eso no es indiscutible. Ahora, en esa bandera de derechos humanos que uno recoge con el kirchnerismo, lo que es verdad es que Néstor en un 2003, 2004 lo que hace es pedir perdón por todo lo que no se ha hecho en materia de derechos humanos en gobiernos anteriores. Y de hecho, una de las cosas que el tipo hace es derogar Ley de Punto Final y Ley de Obediencia a Vida. Es decir, hasta Néstor Kirchner las tenemos. Ahora, si uno descontextualiza Ley de Punto Final y Ley de Obediencia de Vida, te da la sensación que Alfonsín es simplemente un tipo hasta cínico. O sea, hablas de derechos humanos, pero sancionás este conjunto de leyes. A ver, para que uno las entienda, vamos a hacer de cuenta que uno tiene esto. Estos son el 100% de causas reales, tipos que han sido seriamente... han estado participando de una u otra forma en delitos contra de lesa humanidad. A ver, Ley de Punto Final en el 86. Vamos a ponerlo así. Ley de Punto Final en el 86, Ley de Obediencia de Vida en el 87. A ver, sobre el 100% de los que están involucrados, y cuando yo digo involucrados me refiero a todos, digo, si uno hace un esfuerzo de imaginación para pensar quiénes son los responsables, hay responsables intelectuales, no sé, el tipo que te torturó, el tipo que te mandó el cómplice civil que de repente buchoneó, o sea, en realidad el abanico nada, son muchos. Ahora, la Ley de Punto Final, decía Fiamma, lo que hace es imponer 2 meses reales para que vos puedas... básicamente que puedas encontrar pruebas. Es decir, si yo soy el torturador de Matías, o yo tengo algo que ver con Matías, que ha sido uno de los que ha sobrevivido a esta locura, Matías en realidad puede denunciar. Lo que dice Alfonsín es denunciar, pero tenés 60 días para hacerlo, porque obviamente aquel que por ahí vaya a seguir derecho tiene más idea de lo que estoy diciendo, pero para poder denunciar tenés que tener pruebas. De modo contrario, estás opinando nada más. Entonces, ¿qué le digo a Matías y a todos los que están con Matías? Bueno, muchachos, busquen pruebas, tienen 60 días para conseguirlo. Mucho, poco, mucho tiempo, poco tiempo y por qué. Es poco tiempo. ¿Y cómo conseguís pruebas? ¿Qué tipo de pruebas puede haber? Ahí está. Coincido, esa es la pregunta de indignación que uno debería hacerse. Decís, ¿cómo conseguís pruebas? O sea, ¿cómo consigo yo la prueba? A ver, porque convengamos que el proceso se está
preparando para su salida como transitoria a la democracia. Quiere decir que hay 110% de probabilidades que todo lo que sea documento o que tenga que ver con algún tipo de registro que Matías fue un tipo y no está. Entonces lo que vos te das cuenta es que... Y mucho menos quien me torturó. Mucho menos quien te torturó. Pero si esos documentos no van a estar disponibles para la tía de alguien, o sea, van a estar disponibles para altos cargos. Por eso mismo, 2 meses, 2 meses es naturalmente muy, muy poco, y más si le agregás lo que estás queriendo buscar como prueba. O sea, difícilmente vos tengas un documento donde digas Matías de Andrea fue agarrado en tal lado, y es muy difícil. Quiere decir que el 100% de personajes que potencialmente podrían ser juzgados, la ley de punto final te anula esto. Porque todo esto que está acá, y que le estoy marcando, que es un montón, no puedes encontrar la prueba. Y si no puedes encontrar la prueba, eventualmente no puedes iniciar el juicio. No conforme con esto, repito, ley de punto final, el punto final se lo da esos 2 meses. Si en 2 meses no lo puedes hacerlo, no puedes hacerlo más. La otra es ley de obediencia de vida. A ver, obediencia de vida, no de vida. ¿Cuál es la diferencia? Sí, que yo creo, una es como que si no lo haces te matan, y la otra es como, bueno, vos lo hiciste, pero bueno, también como, o sea, como que te dieron órdenes, pero también... No, igualmente lo digo porque... Obediencia de vida porque tenían que obedecer, ¿o no? Claro, es de deber obediencia, no de vida de la vida. Te digo porque tantas veces lo vi en exámenes que ponen obediencia de vida. Ah, pensé que estabas haciendo como la comparación de que... No, estoy diciendo, a ver, es obediencia de vida de deber, no de vida de alguien vivo. A ver, entonces, ley de obediencia de vida. ¿Qué es lo que te dicen? A ver, vos empezás los juicios y yo de repente soy el tipo que te torturó, Matías. O sea, vos sos el tipo de sobre y yo te torturo. Yo soy el tipo, a ver, el eslabón más abajo de esta tortura. Y eventualmente cuando vos me digas, che, pero vos fuiste el que lo hiciste, y yo te voy a decir, sí. Pero a mí me dijeron. Me lo dijo él. Era mi trabajo. Y el tipo me va a decir, y me lo dijo él, y me lo dijo él, y me lo dijo él. Y eventualmente, a ver, las Fuerzas Armadas son piramidales. Entonces, en realidad todo termina en las juntas. Quiere decir que la ley de obediencia de vida, si uno se pone a pensarlo, si esto te lo cortaba así, la ley de obediencia de vida te lo corta así. Todo esto, que son los que han obedecido órdenes, tampoco. Entonces, a vos te queda este eslabón muy minoritario, que es el que es potencialmente juzgable. Y lo que uno podría preguntarse es, por eso les puse la experiencia Milgram. A ver, no sé qué sea, pues yo nunca termino en una conclusión. ¿La vieron la experiencia Milgram? ¿Cómo la relacionan con la ley de obediencia de vida? En realidad juega con eso. Es como un poco hasta qué punto puede llegar una persona con las órdenes que te están dando. Porque en algún punto los participantes llegaron algunos a decir, no, mira, no sigo, cuando escuchaban, por ejemplo, al otro gritar que le estaban dando las descargas. Entonces, como que si podrían parar o no, hasta qué punto te están obligando tanto. Sí. Me sorprende la cantidad de gente que siguió haciéndolo. O sea, sí. Porque ya cuando le aplicaron a ellos que le habían aplicado 45 voltios y que tipo es una descarga que tipo, ay, o sea, y 450, o sea, ¿qué tipo? ¿No pensaron? O sea, yo ya me dicen descargas eléctricas y yo digo, no, o sea, pero no sé cuándo se hizo tampoco en qué año, pero igual. Es una recreación, la experiencia Milgram creo que es como post-nazismo. Sí, obvia, pero la recreación. Hago una pregunta. Sí. Cuando se hacían porque entiendo que la ley esta la votó el Senado y diputados, ¿no? Ahora, ¿ya el Poder Ejecutivo tenía como ahora el poder de derogar una ley? Siempre tiene el poder de derogar una ley, el Poder Ejecutivo. O sea que Alfonsín estaría como, entre comillas, el padre de la democracia. Total, a ver, es el padre de la democracia, pero es un poco también lo que decíamos hace un tiempo atrás. Es el padre de la democracia como podría haber sido Luder. O sea, claro, pero cuando ves que el tipo promovía democracia y pro derechos humanos, bueno, lo que decías vos un poco al principio, y después ves que, si bien está bien, la ley esta la votaron distintos senadores y diputados, pero él tranquilamente podría haberla derogado, digo,
ahí es donde te hace un poco igual, de ruido y decís, yo creo que es como decía Lucho, hay que contextualizar esas leyes y ver qué pasaba. Porque si vos, sacando el contexto, decís, bueno, Alfonsín, pro derechos humanos, sí, los militares todos presos, qué sé yo, y después ves que saca una ley de amnistía y de audiencia de vida, y punto final, vos tenés que entender por qué la saca. Y ahí obvio, medio el que se tipo estaba justifican las acciones. presionadísimo. Yo creo que el tipo también estaba presionadísimo. Pero bueno, no deja de ser el presidente, o sea. No, total, Pero pero visto desde también el es punto de verdad. vista civil. Perdón. O sea, ¿a vos qué Llama, te no te importa? escuché. No, que visto desde el punto de vista civil, ¿a vos qué te importa si él estaba presionado? O sea, ¿vos querés que esté presa la gente que torturó a, no sé, tu hijo? No, total, pero Aparte, yo creo, si me meto en la cabeza de Alfonsín, que no puedo, para mí tuvo que haber hecho una decisión como decir, o preservo la democracia, evito un posible golpe de Estado, o saco esta ley y la sigo manteniendo. pasa es que también es muy, tipo, yo no estoy diciendo que no, que hubiese habido un golpe de Estado, pero pensemos que estamos en el 87, derechos humanos son, si bien seguía habiendo dictaduras latinoamericanas, no le quiero fallar, pero creo que estaba la de Fujimori en Perú, Sí, hasta el 90, digo. todavía tenés Pinochet. Tenés a Pinochet también, claro, tenés algunas, pero en cuanto a derechos humanos me parece que estábamos mucho más avanzados, el mundo estaba más avanzado que en el 76, o sea, como que también es medio una excusa decir, bueno, no lo hizo por miedo a un golpe de Estado. Digo, la gente que lo apoyaba, que le daba No me el voto, parece por que así sea decirlo. una excusa. Desaparecidos hay hasta en democracia, por ejemplo, si vamos al caso. Y avanzaste en derechos humanos un montón, supuestamente. Sí, yo en realidad creo, pero esta es mi postura. Para mí no hay que, a ver, porque tampoco esto puede empañar la importancia del juicio de las juntas. O sea, el juicio de las juntas es relevante, pero relevancia histórica latinoamericana. No existe un caso similar al de Argentina de estas características. Pero también es verdad, y ahí me acoplo a Tirana Gatoni, que se acoplaba a mí, es como que nos vamos retroalimentando. Me parece que en realidad nosotros, obviamente este año no están dadas las condiciones para eso. Hasta el año pasado leíamos un texto, me parecía muy, muy claro, que lo que el tipo dice es, lo que hay que hacer para entender a Alfonsín es contextualizarlo. A ver, si nosotros pensamos que ley de punto final y ley... A ver, porque uno si mira sin saber, con ley de punto final y ley de obediencia de vida, te queda esa cosa de decir, che, este es un caradura, o sea, es un cínico que venís a hablarme de derechos humanos y que eventualmente legislas en contra. Pero me parece que en algún momento, y si se fijan después en alguna parte de esa donde dice democracia boba, hay un momento donde Romero dice, a ver, el tipo se ve presionado entre legislar, o sea, hacer eventualmente, y constantemente toparse con presiones de diferentes sectores. No digo que Alfonsín no quiso, yo estoy convencido que Alfonsín quiso resolver determinadas cuestiones de derechos humanos. El tema es que claramente el contexto y como el clima, por decirlo de alguna forma, entre los militares que son una corporación fuertísima para este momento, está como muy, muy, muy presente en la cabeza de estos tipos el peso que han tenido en la historia argentina, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, en realidad, Alfonsín está en la disyuntiva entre tensar al máximo la cuestión de derechos humanos o eventualmente resolver algo que por ahí es una resolución en el corto plazo, porque lo resolvés si tenés un nuevo golpe de Estado y todo lo que resolviste está en el piso de vuelta. O priorizar, de repente, dejar como encapsulada la cuestión de derechos humanos para más adelante, que eventualmente aparecerá con Néstor muchos años después, y de repente decir, bueno, priorizo en este contexto tan delicado que haya democracia, que es lo que también es meritorio. Pero bueno, es una historia contrafactual, ¿no? Pensar qué pasaría si Alfonsín no hubiese hecho esto, si hubiésemos tenido otro golpe de Estado, es como adivinanza, sí. Cualquiera de los dos que quiera hablar, habla. Dale, Juli. Ya, tenés apagado. ¿Ustedes saben los que están en computadora que si ustedes tocan el espacio, sí, hablan? sí. Que no tienen que ir sacando. Sí. Por ejemplo, si yo, no sé, por ahí no lo saben. No, verdad. Hago probándolo. Dale, Juli. No, es que, bueno, con lo que decías vos, Lucho, de lo de Néstor, yo creo que también se le da el espacio a Néstor y que cuando habla de materia de derechos. Claro. Se le da el lugar
porque estaban las cosas más calmadas, creo yo. Sí, yo creo que sí también, pero también es verdad que no quiero desmerecer el laburo en derechos humanos que han hecho los Kirchner. No. Porque la verdad que me parece muy interesante lo que han hecho, digo, pero también es verdad que yo siempre digo, es mucho más fácil legislar cuestiones de derechos humanos con 30 años de diferencia. Cuando vos tenés una madurez como sociedad que no discute bajo ningún punto de vista la importancia de la democracia, tenés como una construcción. Sí, es como que están presionados, por así decirlo. O sea, es que es más fácil hacerlo, digo, pero bueno, también es verdad que en algún momento tenía que suceder, porque si mi hijo hubiese desaparecido en el 78, yo estaría muy disconforme 30 años consecutivos. Claro. ¿Sí, verdad, Mati? ¿Qué decías? Yo lo que iba a decir es que yo no critico quizás la decisión de Alfonsín porque yo también la entiendo, pero me pongo a pensar, medio rebuscado quizás, el hecho de que quizás también a los medios de comunicación en algún punto les convino como el mostrar a Alfonsín como el padre de la democracia para tapar que Alfonsín los había defendido a ellos, digo, porque si también pienso en el caso Papel Prensa, con Manieto, Mitre, digo, es un caso que si bien está resuelto a favor de ellos, en ese momento estaban medio como en la mira, entonces era como más fácil decir, bueno, Alfonsín padre de la democracia, que pararnos en el punto de que, Alfonsín padre de la democracia, todo bien, pero también hizo esto. O sea, yo eso es lo que critico, quizás, el concepto de padre de la democracia, sin criticar eso. A mí el concepto de padre de la democracia, para mí es una construcción enorme. Igual, yo te digo una cosa, y uno está mirando concretamente esto, pero cuando uno se va, por ejemplo, a lo económico, con Alfonsín te cortás las venas. O sea, porque lo económico de Alfonsín... Sí, mucha gente lo critica también. No es que no. Súper caótico lo económico de Alfonsín, en serio. O sea, vos te quedás pensando y decís, a nivel de derechos humanos no pudiste resolver como hubieses querido la cuestión de los delitos cometidos en proceso. Por otro lado decís, a nivel económico el país se hundió hasta casi una crisis similar en el 2001, pero en el 89. Entonces, en realidad hay un montón de cosas de Alfonsín que no cierran desde el punto de vista como decía por ahí, no sé si lo decía Juliano o lo decía vos, Matías. O sea, esta idea de decir, es el padre de la democracia. Le ponemos un mote como muy gigante al tipo en una gestión que no sé, o sea, deja como bastante que desear. Que tiene sus matices. Tiene cosas muy buenas, o sea, por ahí cuando uno, ahora en la clase que viene, que elaboramos con toda la parte de divorcio y toda la parte o sea, la iglesia como corporación, no deja de ser progresista en algunas cuestiones, porque el divorcio vincular es algo re progresista para el momento. Obvio. Pero bueno, así como tiene cosas progresistas, tiene cosas como... Y si bien uno lo critica, también hay que entender que, como decíamos antes, creo que los demás países latinoamericanos seguían en dictadura, con lo cual es como un referente en ese sentido. Pero igual no hay que olvidarnos de otras cosas. Yo pienso que se le dice a Alfonsín padre de la democracia, que fue un concepto que surgió en esa época, cuando volvió y toda esa ilusión que representaba. Ahora nosotros lo podemos analizar desde lo frío, y no viviendo esa situación. Obvio. Y una cosa no es menor, y esto lo habíamos dicho, uno puede criticar, que deberíamos criticar la ley de punto final y vivencia de vida, pero nunca puede opacar esas dos leyes el juicio de las juntas. Repito, es mucho más importante el juicio de la junta, el nunca más, o sea, toda la cuestión como de transcribir todo lo que son. No sé si alguna vez ustedes vieron por ahí en política, nunca me acuerdo cómo se llama la materia, política y ciudadanía, no. Política y ciudadanía. Por ahí en política y ciudadanía vieron, digo, me suena que por ahí Prieto les puede haber pasado, digo, cuando uno escucha testimonios, grabaciones del juicio de la junta, son durísimos, Sí, nosotros también vimos, no sé si los chicos se acuerdan, pero nosotros con Cris y Santi Cerhuatca hacemos este tema en proyecto de investigación, el rol de los medios de comunicación en la dictadura, en la última, y mostrábamos el testimonio de Jacobo Timerman, no sé si lo conocés, pero bueno, era el director de un diario, que lo cerraron, y bueno, nada, como que él después da un testimonio cuando fue el juicio de las juntas, y es como bastante aberrante, él estuvo exiliado, todo. Totalmente, y cuando escuchás a los tipos que han sido como, no desaparecidos, que han sido como raptados eventualmente, y te cuentan en primera persona, por ejemplo, es más, no sé, se te eriza la piel, si no puede ser que esto haya sido así, porque es como sumamente cruel, o sea, sumamente, y son como testimonios muy explícitos, no es que van diciendo, no, sí, me hicieron, no, te lo cuentan como con lujo de detalle, y vos, lamentablemente, lo que tiene la cabeza humana es que o será yo que soy imaginativo, pero me pasa que me lo vas contando con lujo de detalle, y yo me lo voy imaginando y digo, esto es una locura,
O sea, y ahí es cuando entronca de vuelta con experiencia Milgram. ¿Hasta qué punto vos vas a hacer eso siendo un ser humano, sabiendo que el otro está sufriendo porque te lo está expresando ni siquiera con la experiencia Milgram, no está en la otra cosa, está ahí nomás con vos, está gritando con vos? ¿Hasta qué punto vos seguís esto? Si lo seguís, ¿me podés decir después, che, pero es porque me dijeron que lo tengo que hacer? Porque en realidad lo hiciste vos, o sea, no lo viste. Y ahora estamos muy alejados, pero si alguien se lo contaban en el 90, esto era como mucho más próximo, o sea, era más cercano, es como más todavía, porque nosotros, tal cual, sí. Tal cual, uno lo tiene que imaginar. Yo siempre invito, yo siempre digo que los números en historia son muy fríos, lo sigo manteniendo y lo mantendré siempre, que en realidad uno habla de 30.000 desaparecidos, 9.000, el número que ustedes quieran realmente creer que fueron. Y la verdad es que te queda como desaparecido, punto, desaparecieron. Pero en realidad por detrás de cada uno, cuando uno ve un testimonio, un solo testimonio de una tipa o un tipo que haya estado en el Holocausto, quedas duro de la impresión de lo que te cuentan. Y vos decís, ni siquiera llegar el testimonio. O sea, el texto de Romero cuando explicaba las 13 etapas, o no sé cuántas etapas, o sea, el submarino que explicaba los métodos de tortura, o sea, me dolía la panza, porque y un testimonio de una persona que real lo vio, porque ahí me están contando lo que pasaba, pero una persona personal, o sea, decir, no, me hicieron esto, o sea, terrible, y nosotros ni lo imaginamos, o sea, lo vemos en los libros. Tal cual. Es que uno lo repite como repiten todos, ¿sí? Alfonsín Gobernó, sí, no sé, el proceso, y como natural. 30.000 historias, suponiendo que 30.000 es realmente el número, 30.000 historias de sufrimiento o tortura durante meses y meses para después de repente terminar muerto, a mí me resulta como muy... Por pensar distinto, pensar distinto, por error incluso, ¿sabes la cantidad de tipos que tal cual por error? Porque no son los que realmente están buscando, pero de repente tenían el número de, no sé, de Matías de Andrea, que era un pibe comunista, y yo tenía, no sé, mi agenda, y de repente, y por error debe haber un montón, ¿eh? Y repito, o sea, humanizar el número te lo magnifica, porque te das cuenta, no sé, pienso, una sola persona, 7 meses encerrado, todo lo que en la cabeza de esa persona tiene que haber pasado, o sea, todo lo que implicó, la esperanza, la perdiste, el día que estuviste bajón, el día que estuviste un poco más arriba, nada, es un poco más complejo, un poco más humano es. Pero bueno, bien. Muchachos, entendimos la parte de corporación militar, por lo menos para que veamos en este caso como un eslabón, bueno, nada, militar, una corporación, poniéndole obstáculos en serio a la gestión. O sea, por más que quieras, ahí volvemos a lo mismo, esta idea de democracia boba, por más que vos quieras tomar un montón de medidas en la práctica, esas medidas se encuentran en un obstáculo muy, muy claro en esa misma práctica, ¿no? Así como lo pensamos en tema de derechos humanos, la semana que viene lo pensamos en relación a la cuestión más civil, ¿estamos? Entonces, no busquen desde Romero, aunque está muy chiquitito, digo, pero pueden hurgar un poco en internet, busquen todo lo que tiene que ver con el proceso de modernización cultural de Alfonsín, que es algo bastante como claro, o sea, para el lado al que va, busquen ley de divorcio vincular, busquen cuestiones previas de divorcio, o sea, de matrimonio previo. Busquen una consulta. Que me parece que la posición de la Iglesia es claramente reaccionaria, sí. Una consulta así rápida. Dale. ¿Viste que en un momento se hizo una ley como que si no... Porque viste que antes si vos engañabas a tu marido era como que era causa de divorcio o algo así. Adulterio. Eso se hizo en la Alfonsín también, tipo el cambio. Ah, sí, claro, o sea, sí, porque te divorciás, sí, pero lo ampliamos después bien la próxima clase. Chusmear un poco la postura de la Iglesia, estamos, digo, porque la Iglesia como corporación poniendo obstáculos, si bien no es la corporación, digo, no es un dato menor. Nada más, nos vemos jueves que viene, jueves de monografía, estamos, avancen un poco con eso y sacamos ideas. Okay. Adiós.